Es el 41º milenio. En la sombría oscuridad del futuro lejano solo hay guerra. Durante 10.000 años, el emperador ha permanecido inmóvil en el trono dorado de Terra. Aunque es poco más que un cadáver mantenido con vida por tecnología olvidada, es el señor absoluto de 1.000.000 de mundos y la única esperanza de la humanidad frente a la extinción. En este universo no hay paz entre las estrellas, solo una eternidad de matanzas y la risa sedienta de dioses oscuros. Si acabas de descubrir qué es Warhammer 40.000, esta introducción puede parecer algo excesiva, pero te aseguro que es solo la punta del iceberg. Para entender la magnitud, el riesgo y la absoluta locura que supone que Amazon y Henry Cavill intenten adaptar esto a televisión y cine, primero tienes que entender dónde nos estamos metiendo. En los años 80, una empresa británica llamada Games Workshop acuñó un término para definir su juego de miniaturas: Grimdark. En la sombría oscuridad del futuro lejano solo hay guerra. Esa sombría oscuridad la tradujeron tal cual, Grimdark. Y no es un eslogan de marketing, es una ley inquebrantable para ellos. En Warhammer 40.000 no hay héroes. A ver, no hay una república, no hay un trasunto de los Jedi, no hay una federación unida de planetas buscando la paz. La facción protagonista, que vendría a ser el imperio de la humanidad, es probablemente el régimen más cruel, sangriento, xenófobo, teocrático y burocrático imaginable. Queman a los herejes vivos, lobotomizan a los criminales para convertirlos en servidores robóticos y exigen lealtad ciega a un dios cadáver. ¿Y sabes qué es lo peor? Que dentro del contexto del universo, este fascismo genocida es literalmente la única forma que tiene la humanidad de sobrevivir. Porque fuera de sus fronteras no hay alienígenas amigables. Tienes a los orcos, que son una especie de hongo hiperviolento que vive solo para la guerra, sí, son derivados de los hongos. Los tiránidos, un enjambre biológico que viene de otra galaxia y que devora la biomasa de planetas enteros. Los necrones, que son robots esqueléticos de hace 60 millones de años que, claro, quieren recuperar su galaxia. Y, pues por ejemplo, también tienes a los Aeldari, estos elfos, es un imperio élfico espacial caído en la decadencia. Y si eso fuera poco, existe el Immaterium, o la disformidad, a la cual le debe nombre este canal, la grieta disforme. Es una dimensión paralela de energía psíquica por la que las naves deben viajar para cruzar la galaxia, así a modo de agujeros de gusano. Pero hay un problema, y es que esta dimensión está habitada por los dioses del caos: Khorne, Nargel, Tzeentch y Slaanesh. Entidades formadas por las peores pesadillas y emociones de los seres vivos. Si los campos Geller de tu nave fallan durante un viaje, pues ¿qué pasa? Que los demonios entran, te masacran y devoran tu alma para toda la eternidad. Este es el material original. Una sátira brutal, densa, que abarca más de 300 novelas, decenas de videojuegos, códex del juego de mesa y 40 años de lore prácticamente ininterrumpido. Hollywood lleva décadas aterrorizado ante la idea de tocar esto, porque ¿cómo le vendes al público masivo una historia donde los buenos son fanáticos religiosos hiperviolentos? Pues no puedes, ¿no? A menos que tengas a la corporación más rica del mundo financiándolo y al mayor nerd de la élite de Hollywood como escudo protector. Hoy, desde nuestra perspectiva en 2026, vamos a diseccionar un poquito este proyecto audiovisual que me parece posiblemente el más ambicioso de la década. El universo cinematográfico de Warhammer de Amazon con Henry Cavill. Antes de la llegada de Cavill, Warhammer 40.000 era considerado un santo grial envenenado, por así decirlo, para la ciencia ficción. Porque en 2010 se intentó hacer una película de animación CGI directa a DVD llamada Ultramarines. Los que la habéis visto sabéis que es durita.
Y bueno, a pesar de contar con el mismísimo Dan Abnett, que es un escritor legendario de la Black Library, esta editorial que edita todo lo relacionado con Warhammer 40.000, pese a tenerle al guión y tener a actores como a John Hurt, la película fue un desastre visual absoluto. O sea, es que parecía la cinemática de un juego de Play 2. Pero bueno, en 2019 la esperanza resurgió un poquito, porque Big Light Productions, liderada por Frank Spotnitz, que es creador de El hombre en el castillo, de Man on the High Castle, ¿on the High Castle era? Sí, On the High Castle, anunció una adaptación en imagen real de las aclamadas novelas del Inquisidor Eisenhorn, unas novelas que a mí personalmente me molan bastante. Y la comunidad, joder, pues explotó de alegría, ¿no? Un thriller así cibernético de la Inquisición, por mí, cojonudo. Pero ¿qué ocurre? Pasan los años, 2020, 2021, 22 y nada, silencio sepulcral. A ver, ese proyecto murió por falta de financiación. Las cadenas de televisión tradicionales pues miraban el presupuesto de CGI necesario para crear una ciudad colmena y salían corriendo. Una ciudad colmena, imaginaos, como si fuese, por así decirlo, Coruscant, pero mucho peor de contaminación. Total, que Games Workshop pues entendió que no podían licenciar la propiedad intelectual así a productoras medianas, necesitaban un gigante del sector y sobre todo pues necesitaban a alguien en Hollywood que hablara su idioma, que se entendiese, ¿no? En los mismos términos. Y aquí es donde entra en escena Henry Cavill, porque a estas alturas su currículum friki ya era historia viva de internet. Joder, sabemos que casi pierde el papel del Hombre de Acero porque le pilló la llamada en medio de una raid del World of Warcraft. Sabemos que se pasó la cuarentena pues montando su PC gaming de gama alta y pintando su ejército de Adeptus Custodes, que es un ejército muy chulo de Warhammer 40.000, que es la élite genética ataviada de armadura dorada que protege el Palacio Imperial de Terra. Pero bueno, su consagración pública como el defensor del lore, por así decirlo, llegó en diciembre de 2021, en el programa de Graham Norton. A ver, Norton, con un tono claramente condescendiente, le preguntó por esos juguetitos que pinta, y aquí mola mucho la respuesta de Henry, porque cualquier otro actor de primera fila como él, pues habría hecho una broma para salir del paso, pero Cavill no. Cavill se inclinó hacia adelante con total seriedad y pasión y le explicó a la audiencia general la grandeza del universo de Warhammer, logrando que hasta Tom Holland saltara diciendo «Joder, yo quiero ir a jugar contigo también». Pero bueno, sin embargo, la razón principal por la que Games Workshop, una empresa británica históricamente paranoica y sobreprotectora con su marca, le entregó las llaves del reino, fue por lo que pasó en Netflix con The Witcher. A ver, Cavill no era solo el protagonista de aquella serie, era un fanático de los libros de Andrei Sapkowski y sobre todo de los juegos de CD Projekt Red. A ver, su objetivo era ser el policía del lore un poquito en el set, pero pronto empezaron las fricciones. Filtraciones de guionistas de la serie, como Bo de Mayo, revelaron que en la sala de guionistas de The Witcher algunos escritores literalmente se burlaban del material original y de los libros, que lo que querían era subvertir la obra para adaptarla a la televisión moderna, ese término que tanto desprecio, porque ¿quién es la televisión moderna? ¿Quién es el público moderno? No lo sé, yo me considero público y soy moderno. Para mí, desde luego, no era, y claramente para mucha gente tampoco. ¿Y qué hizo Cavill ante una producción multimillonaria que estaba masacrando el universo que amaba? Se largó. Abandonó el papel de sus sueños y millones de dólares porque se negó a ser cómplice de la destrucción del lore. ¿Qué os parece? En fin, a mí me parece una demostración brutal de integridad y es un idioma que en Nottingham, en la sede de Games Workshop, pues yo creo que se entendió bastante bien. En 2022, Cavill fue despedido de su papel como Superman tras el reinicio de DC orquestado por James Gunn, para bien o para mal, y así de repente el mayor fan de Warhammer del mundo estaba libre y con el ego herido por Hollywood. Total, que buscando un proyecto donde él y solo él tuviera el control absoluto, llegó a ese universo que tanto quería. Así que sin más, en diciembre de 2022 se anunció pues todo este terremoto, ¿no? Games Workshop y Amazon Studios llegaban a un acuerdo de principio para llevar Warhammer 40.000 al cine y a la televisión. Pero no venían solos, venían de la mano de Henry Cavill, y no solo como protagonista, sino, y es aquí lo más importante, como productor ejecutivo. Además, se sumaba Vertigo Entertainment, la productora de Natalie Viscuso, que es una ejecutiva de Hollywood y pareja de Cavill, aportando la infraestructura técnica pues, para levantar el proyecto bien.
La elección de Amazon, pues como podéis imaginar, no fue casualidad. Prime Video se ha convertido en el santuario de las adaptaciones ultraviolentas y fieles que otras plataformas no se atreven a tocar. The Voice, Invencible y sobre todo, joder, la serie de Fallout, que a mí la primera temporada me encantó, producida por Jonathan Nolan. Yo creo que con aquello demostraron que estaban dispuestos a inyectar presupuestos de nivel Juego de Tronos en franquicias para mayores de 18, respetando el tono satírico y oscuro. Así que, ¿por qué no probar? Pero ¿qué pasa? Que llegó el silencio. Silencio que duró todo 2023. Y entonces Games Workshop publicó un informe financiero anual para sus inversiones que, honestamente, hizo que a toda la comunidad se nos helara la sangre en las venas. Porque en el documento corporativo, Games Workshop revelaba que el contrato con Amazon no estaba aún firmado definitivamente. Habían firmado un acuerdo previo con una cláusula bastante explosiva, y es que ambas partes tenían un plazo estricto de 12 meses, ¿vale? El equivalente a todo el 2024, para acordar pautas creativas. Las típicas Creative Guidelines, ¿vale? Que tan ambiguo. Si en diciembre de 2024 no había acuerdo en el tono y la historia, el trato se cancelaba y Games Workshop se llevaba el juguete a casa. ¿Qué significa esto en lenguaje llano? Pues significa que Games Workshop y Henry Cavill le estaban poniendo condiciones inamovibles a la corporación de Jeff Bezos. Y es muy probable que hubiera ejecutivos en Amazon pidiendo suavizar el universo. Oye, Henry, ¿no podemos hacer que los marines espaciales se quiten el casco más a menudo? Oye, ¿podemos meter un romance entre un comisario y una Eldari? ¿Podemos bajarle un poco el tono al fanatismo religioso para que sea un poquito más apto para todos los públicos? Es que los veo como si los estuviera viendo. Mamones. Y sabemos, por el historial de Cavill, que su respuesta debió ser un rotundo no, bien mayúsculo. Porque durante todo 2024 la comunidad estaba ahí aguantando la respiración. Y si Cavill perdía esta batalla en las salas de reuniones de Los Ángeles, la serie pues no iba a existir. Y sin más, el reloj seguía corriendo. Enero, marzo, agosto... Y llegó diciembre de 2024. El plazo acababa. Y todos en la red estábamos bastante expectantes. Total, que justo el día 10 de diciembre, Henry sube una foto a su Instagram en la isla de Jersey, donde nació, frente a una modesta papelería llamada The Little Shop. Y decía el texto, os lo traduzco, ¿vale? Para celebrar las novedades de Warhammer, decidí hacer una peregrinación al primer lugar donde compré miniaturas de Warhammer hace más de 30 años, la Little Shop, en mi isla natal de Jersey. Mi increíble equipo y yo, junto con las mentes brillantes de Games Workshop, hemos estado trabajando sin descanso en salas de conceptualización, analizando diferentes enfoques para abordar la inmensidad y la magnificencia del mundo de Warhammer. Juntos hemos estado revisando la gran cantidad de personajes increíbles y estudiando minuciosamente viejos tomos y textos. Nuestros esfuerzos combinados nos han llevado a un lugar fantástico para comenzar nuestro universo, que ha sido aprobado por los altos mandos tanto de Amazon como de Games Workshop. Ese punto de partida seguirá siendo por ahora un secreto, pero estad atentos a este espacio, habrá novedades en su momento. Total, como os podéis imaginar, aquel post rompió internet y Games Workshop emitió un comunicado paralelo diciendo que las pautas creativas habían sido acordadas y el contrato global estaba firmado. Total, que a priori el lore estaba a salvo y Henry había ganado. Sin embargo, la batalla de Cavill en los despachos fue pequeña comparada con la guerra tóxica que se desató en internet. Ya sabemos que en la red el vacío de información se llena con bastante odio. Y entre el 24 y el 26, en este año que vivimos, el ecosistema alrededor del proyecto se volvió bastante irrespirable, por no utilizar otra palabra. Porque es que, debido a un follón, un cóctel de polémicas entre el juego de mesa, bastantes fake news, mucha IA de por medio... Bueno, en fin, os cuento. Todo empezó en abril de 2024 y no tuvo tanto que ver con Amazon, sino con un códex, un libro de reglas. Y es que Games Workshop lanzó el nuevo códex del ejército de los Adeptus Custodes, esta facción que os he comentado antes. Y en un pequeño párrafo narrativo, introdujeron a un personaje llamado Calades Taurovalia Kesh. El detalle es que utilizaban pronombres femeninos, y de un plumazo Games Workshop confirmó que existían mujeres dentro de los Custodes, que son la guardia semidivina de la élite del emperador.
Y, joder, el fandom implosionó. Para algunos, esto era un retcon, que es, bueno, ya sabéis, un cambio retroactivo en la continuidad, que era completamente innecesario, forzado por presiones políticas modernas y la famosa agenda woke. Argumentaban que históricamente, al igual que los Adeptus Astartes, los marines espaciales, solo reclutan hombres por la semilla genética del primarca. Primarcas, bueno, algún día os hablaré de ellos, pero digamos que son los padres genéticos de los marines. Pues la gente pensaba que los custodes funcionaban igual. Otros defendían que en el lore primigenio de los años 80 no se especificaba el género de los custodes, por lo que el cambio era válido y expandía el universo. Esto no es un problema. Ha habido muchos retcons en Warhammer 40.000. O sea, el problema es cómo lo gestionó Games Workshop. Y es que la cuenta oficial de Twitter, X como queráis llamarlo, publicó tal cual lo que os digo. Desde la creación de los primeros 10.000 siempre ha habido mujeres custodes. Claro, es una respuesta corporativa, a mí me parece un poquito de gaslighting, de manual. Y claro, porque le están diciendo a veteranos que llevan 30 años que lo que habían leído toda su vida era mentira y que siempre había sido así. A ver, es en cierto punto comprensible, ¿no? La molestia. El problema es que la toxicidad escaló hasta tal punto que se llegó a acosar a escritores de la Black Library. Y como no podía ser de otro modo, pues entraron los grifters, ¿no? Que son estos canales que básicamente viven de monetizar la indignación y el odio. Vieron que la polémica de los custodes era tremenda y decidieron vincularla artificialmente a la serie de Amazon. Empezaron a inundar la red con vídeos diciendo que Amazon había obligado a Games Workshop a meter custodes femeninas, dijeron que Amazon exigía marines espaciales mujeres y el rumor estrella, que Henry Cavill, enfurecido por todos estos cambios progres, había roto su contrato, despedido a su equipo y mandado a la mierda el proyecto. Pero bueno, quiero dejar esto claro, porque desde la retrospectiva del 2026, que es el año en el que se está haciendo este vídeo, pues todo eso era una absoluta y rotunda mentira. Porque como os he contado hace un momento, Cavill firmó el acuerdo final 8 meses después del lanzamiento del códex. Pero bueno, el daño ya estaba hecho. La desinformación evolucionó y en 2025 y 2026 presenciamos el auge del AI Slop, ya sabéis, la puta basura generada por inteligencia artificial. Aparecían artículos enteros escritos por bots en granjas de contenido asegurando que, por ejemplo, Ana de Armas iba a ser una inquisidora, que Tom Cruise iba a ser el emperador de la humanidad, o yo qué sé, narrando epopeyas inventadas de Cavill peleándose físicamente con ejecutivos de Amazon en un pasillo. O sea, una locura. En fin, nada a lo que se le pueda dar la más mínima credibilidad. Hasta que no veamos un comunicado oficial de Warhammer Community o el propio Instagram de Henry Cavill, el resto es ruido para robar atención y monetizar el odio. Pero en fin, dejando ya un poco a un lado el drama, vamos a meternos en la carne, la chicha buena del asunto. ¿De qué demonios va a tratar este Proyecto 1? Nombre, claro, nombre temporal, esto se llamará de otra forma al final. Porque el universo es tan inmenso que elegir el punto de entrada es posiblemente el trabajo más difícil de Cavill ahora mismo. Vamos a analizar un poquito las 3 teorías principales que se manejan en la industria basándonos en indicios reales. La primera teoría sería un enfoque inquisitorial, ¿vale? Un rollito, pues, thriller, noir, pasado de vueltas. Esta posiblemente es la apuesta más segura financiera y narrativamente. Seguir los pasos de un inquisidor, pues como Gregor Eisenhorn o como Gideon Ravenor, pues podría ser una opción viable, ¿no? La Inquisición es el equivalente un poco a la Gestapo, mezclada con el Vaticano y encargada un poco de dar caza a herejes, demonios o infiltraciones alienígenas como los cultos Genstealer dentro de la propia humanidad. ¿Esto por qué puede funcionar? Bueno, porque permite explorar, por ejemplo, ciudades colmena, ¿no? Que como os he comentado un poco antes, serían metrópolis del tamaño de continentes, con miles de millones de habitantes, y podrían mostrarnos la vida cotidiana y miserable de los ciudadanos imperiales. Básicamente un poco Blade Runner con mucho fanatismo religioso. Eso podría permitir mantener el presupuesto bajo control, usando a los monstruos del caos o a marines espaciales con apariciones fugaces y bastante aterradoras en su clímax, por qué no decirlo, en lugar de elementos constantes, ¿no? Tenerlos siempre.
Y la cosa es que también mucha gente a Henry Cavill con una gabardina de inquisidor y un Volter, pues con una espada de energía, les parece que se llevan el dinero a casa fácil fácil. Otra teoría, la segunda que yo os pongo un poquito sobre la mesa, sería una serie centrada en lo que conocemos como el Astra Militarum. ¿Vale? Esto sería una serie enfocada en la perspectiva de un soldado raso. Una serie bélica, así descarnada, al estilo Hermanos de Sangre, pero contra orcos o tiránidos, por ejemplo. La cosa es que se centre en la Guardia Imperial, que al final son los millones de humanos normales con pues, fusiles láser, chalecos de cartón duro que forman la verdadera columna vertebral del Imperio en realidad. ¿Historias conocidas de esta gente? Pues, por ejemplo, Los Fantasmas de Gaunt es muy famosa. Saga de Dan Abnett que encajaría como un guante en este estilo. En fin, mostrar un poquito la guerra desde el punto de vista del humano más, por así decirlo, insignificante, ¿no? Quizás haga que el terror de este universo brille más. Y otra teoría fuerte sería que todo esto nos fuese a contar la herejía de Horus, ¿no? O los ángeles de la muerte. La pista definitiva en la que se basan para poner sobre la mesa esta teoría viene de septiembre de 2024. Porque en aquel momento Cavill subió una foto jugando al videojuego de Space Marine 2, Juegarral, aquí en el canal tenéis alguna cosita sobre él. Y claro, al hacer zoom en la foto, pues se podía ver que junto al teclado tenía un manual de mesa muy concretito. La herejía de Horus, libro 2, Masacre, de Forge World. Este libro detalla la masacre del desembarco de Isban 5. Un evento bastante potente, bastante traumático, pero muy tocho de los inicios así del universo, porque esto se remonta al año 30.000. Pues eso, los primarcas, esos semidioses genéticos de 3 metros que os he comentado, pues traicionándose y masacrando legiones enteras de marines espaciales. ¿Van a adaptar la herejía de Horus? Hostias, a nivel de live action, casi imposible. O sea, es presupuesto necesario para recrear ejércitos masivos de superhumanos gigantes, batallas orbitales, mundos ardiendo. Yo creo que los contables de Amazon tendrían algo que objetar. Pero oye, ¿y si el libro es una investigación para un flashback o un prólogo épico al estilo, yo que sé, del Señor de los Anillos? Mostrando pues los pasos, ¿no?, de la caída de la humanidad para situar un poquito a la audiencia antes de saltar al milenio 40. Oye, pues no es una mala teoría. Y para los más profanos, si queréis saber cómo luciría un marine espacial en movimiento, respaldado por la pasta de Amazon, solo hay que mirar la serie Secret Level. ¿Vale? A finales del 2024 sacaron esta serie, que era una antología de episodios basados en diferentes videojuegos, y tuvo un capítulo brutal de Warhammer 40.000 protagonizado por el teniente Titus, el protagonista de los videojuegos de Space Marine, por otro lado. Para mí ese episodio fue una declaración de intenciones muy acertada. Básicamente nos dijeron, oye, sabemos lo rápidos que son, sabemos lo pesada que es la servoarmadura, sabemos que los Volters no hacen piu piu, ¿vale? Sino que disparan misiles propulsados por masa que hacen explotar a la gente desde dentro. Este episodio de animación para mí fue un terreno de prueba visual muy sólido y, joder, me parece un aperitivo perfecto. Y vamos llegando al final del viaje. La pregunta que atormenta a todos en los foros y redes sociales de Warhammer cada día. ¿Y esto cuándo se estrena? Mira, vamos a ser absolutamente realistas, vamos a ser fríos, nos ponemos los anteojos de analistas. A ver, estamos en 2026. El acuerdo creativo se blindó en diciembre del 24. Eso significa que todo 2025 y lo que llevamos de 2026 ha estado dedicado íntegramente a la fase de preproducción en profundidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto viene a decir escritura de guiones, creación de las típicas biblias visuales, buscar a los directores adecuados, y esto hacedme caso que no le va a cualquiera, diseño de arte conceptual, de las naves góticas, infraestructuras y sobre todo, y más de efectos prácticos. Porque aquí van a tener que trabajar con un CGI bastante fino. No puedes meter a un actor normal en una servoarmadura Astartes y que se mueva con naturalidad. O sea, requiere una mezcla bastante potente de captura de movimiento, perspectiva forzada seguramente, como en El Señor de los Anillos, con los hobbits,
Y naturalmente efectos prácticos, que afortunadamente esto pues cada vez se está volviendo a llevar más. Tienen que diseñar desde cero la estética del Imperio para la televisión. O sea, en videojuegos ya está muy trillada, pero es muy única, ¿eh? Y al final, una producción de este calibre necesita fácilmente 2 o 3 años solo de preparación antes de encender una sola cámara. Siendo optimistas, el casting de actores secundarios y coprotagonistas, pues yo creo que debería empezar a filtrarse a finales de este año o principios del que viene. El rodaje, buena parte del 2027 se la va a llevar por delante. Y luego, después de grabar, viene el verdadero monstruo, que es la pospo. En este universo donde cada escenario, arma, bicho, cada nave, todo requiere la intervención de efectos visuales. La postproducción yo no creo que baje de entre 1 año y 1 año y medio, ¿eh? Haciendo números, yo no espero ver el estreno de Warhammer 40.000 de Amazon y Cavill antes de 2028 o mediados del 29, ¿eh? A ver, la espera va a ser un poquito agotadora. Pero bueno, tenemos 2 añitos para sufrir consumiendo lo que nos van dando, que afortunadamente suele ser de calidad en novelas, en juego y en videojuegos. Pero bueno, sufriendo esta escasez de noticias que a nivel oficial son bastante desesperantes. De hecho, eso es lo que ha motivado que os traiga este vídeo, el yo mismo recopilar un poco la información que había consumido y ponerla sobre la mesa. Pero bueno, recordad el contexto un poco que os he dado hoy. O sea, por primera vez en la historia del entretenimiento, la maquinaria financiera más poderosa de Hollywood está a las órdenes no tanto de ejecutivos de trajes grises, buscando el mínimo como un múltiplo, sino de un aficionado genuino. O sea, a veces un fricazo que conoce bien las letanías del dios emperador. Henry Cavill yo creo que ha apostado el resto de su carrera profesional y de su reputación a este proyecto. Games Workshop ha apostado un salto definitivo al mainstream global. O sea, tienen que hacerlo bien a la primera. No puedes sacar un producto mediocre porque en este negocio ya lo sabéis. Igual que en el universo de Warhammer 40.000 no hay segundas oportunidades. O ganas o quedas relegado al más absoluto de los olvidos. Y hasta aquí mi análisis profundo del imperio que Amazon está construyendo. A ver, sé que ha sido un viaje larguito, pero espero que los profanos ahora entendáis un poquito mejor por qué nos gusta este oscuro universo. Y los veteranos y los que ya estáis bastante metidos, pues tengáis un panorama un poquito más claro, sin tanto ruido tóxico de internet. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué facción o historia exigiríais que se adapte en este primer proyecto? ¿Creéis que deberían empezar por algo terrenal? Bueno, entre comillas, como un inquisidor, o ir directos a masacres espaciales a gran escala. Bueno, dejad vuestro veredicto en la sección de comentarios. Y si os ha gustado este viaje por el Inmaterium, os ruego que dejéis un like, os suscribáis al canal y le deis a la campanita para proteger vuestras almas del caos. En fin, el emperador protege. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!